Bueno, pues como siempre es un placer verlos por acá y compartir con todos ustedes. Hoy traemos una charla muy interesante. Bueno, pues hoy nuestro producto estrella en esta charla pues es el jengibre. Sabemos que contiene el extracto de jengibre más la vitamina C y la vitamina D3, que eso le hacen un aporte muy interesante al jengibre, ya que con los aminoácidos que tiene de manera natural, esto nada más lo refuerzan y lo vuelven un vehículo más biodisponible en el cuerpo. Entonces ya entrando a lo que es la charla, pues el día de hoy estamos con la parte de la importancia del jengibre en las 5 R's de la salud digestiva. Estas 5 R's se utilizan o las utilizamos mucho en la parte de nutrición funcional o medicina funcional, ya que nos va a dar una pauta muy interesante en la parte de la clínica del paciente. Estas vienen en algunas literaturas, las vamos a encontrar, como dice aquí, retirar, restringir, reparar, reintroducir y resignificar. Y en algunas otras las vamos a encontrar como retirar, reducir, recuperar, reparar, retonizar. Va a ser variado según la literatura, pero en general todas tratan de lo mismo. Para poder hablar de las 5 R's de la medicina funcional, primero tenemos que identificar hacia qué se dirige o hacia cuál es su finalidad. Y la finalidad de las 5 R's es identificar y detener el proceso del síndrome de intestino permeable o la permeabilidad intestinal, que aquí en este dibujito que tenemos del lado derecho, pues nos queda clarísimo, ¿no? Comes y al final es como si tiraras todo y no lo absorbieras. Pero ya su definición nos dice que el síndrome del intestino permeable, pues es una patología muy recientemente diagnosticada. No quiere decir que no existiera antes, pero ahora con todos estos estudios que hay de la cuestión de las bacterias, la cuestión del microbioma, la cuestión de la inflamación de las mucosas, se reintroduce este síndrome y nos dice que su característica principal es que el paciente va a tener cefaleas, cansancio, diarrea, distensión abdominal, intolerancia a ciertos alimentos, que ahorita, por ejemplo, vemos que el 80% de las personas que conocemos son intolerantes al gluten, son intolerantes a la lactosa, ya no comen azúcares, algunos ya son incluso intolerantes a algunos productos cárnicos o proteínas de origen animal. Entonces vemos que cada vez es más intenso este tipo de padecimientos en nuestros conocidos, ¿no? Entonces nos dice que también es una dificultad en la que las personas van a tener problema para bajar de peso. Tenemos ahora en la actualidad muchas personas que dicen, es que hago dieta, ya quité las harinas, ya quité las azúcares, ya quité todo lo que me podía haber contaminado en la cuestión del peso y no bajo de peso, ¿no? Y vemos que hay resistencia a la insulina, tenemos síndrome de exceso de cortisol y todo eso se refiere o va enfocado precisamente a las 5 R's de la salud digestiva. Nos dice que también puede presentarse mucho dolor articular y sin una causa aparente. De repente en la mañana te levantas y ya te levantas con rigidez, con dolor, con molestia, ¿sí? Y ya va pasando el día, conforme te vas moviendo, te vuelve esta recuperación de tus articulaciones, pero vuelve la noche y otra vez empieza la molestia. Entonces todo esto va relacionado con nuestro intestino. Bueno, empezando con nuestra primera R, que es retirar, que les quise poner una imagen que va relacionada a todo en general, porque es retirar todas aquellas sustancias o componentes que yo identifique o no que son tóxicos para mí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a lo largo de nuestra experiencia hemos notado que te dicen, es que si yo no me tomo el café, no funciono en el día. Si yo no fumo, no puedo evacuar. Entonces ya estás condicionando a que tu cuerpo funcione a través de un estímulo neuronal
no sano, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que yo como muchísima fruta y muchísima verdura y no bajo de peso, y probablemente eso sea una condición que no te está favoreciendo, porque no porque sea muy sano, quiere decir que es muy sano para ti. Por eso es que en esta condición vamos retirando muchas cuestiones, por ejemplo, los alimentos los clasificamos por índice glicémico, los clasificamos por fermentables, los vamos clasificando también por la cuestión ¿cómo se dice? De nutrientes, digamos, microelementos como vitaminas y minerales, pero quizás tu cuerpo no tiene esta capacidad de asimilarlos o no tiene la capacidad de activar estas enzimas, y así sea una manzana que es muy saludable para otras personas, a ti te provoca un síndrome de alergia. Entonces es importante ir identificando esto, y por eso esta imagen a mí me gusta mucho porque nos habla de todo, ¿no? Contaminantes del ambiente, plásticos, bebidas, frutas, verduras, o sea, en general todo lo que al final del día tenemos en nuestra sociedad. Y nos dice que para entrar a la primera R es primero descubrir qué elementos me pueden estar causando estrés y síntomas en el intestino, que estos pueden ser de origen bacteriano, de origen parasitario, de hongos, de toxinas, pueden ser alergias o alimentos alergénicos. A ver, me checan por ahí quién tiene el micrófono. Gracias, Daniel. Sensibilidad a ciertos alimentos, ¿sí? También puede ser una cuestión que ya por genes o por introducción repetida tengas una intolerancia, una alergia o una sensibilidad a los alimentos. Para eso se recomienda retirar todos los irritantes como el café, el alcohol, los alimentos procesados, los que tienen aditivos. Esto normalmente van a ser todos aquellos alimentos que vienen empaquetados. Todo aquel alimento que venga empaquetado va a tener aditivos y va a tener ciertos disruptores endocrinos. Nos dice que hay que retirarlos por un tiempo aproximado de 21 días, y así nosotros poder identificar a la hora que vamos reintroduciendo alimentos, cuáles son aquellos alimentos o sustancias que me pueden estar ocasionando precisamente este síndrome de intestino permeable. Incluso pueden ser cremas. Muchas veces no nos damos cuenta que las cremas que usamos o los jabones que usamos para la ducha pueden traer algunos disruptores endocrinos que a la larga me van a producir precisamente una inflamación de las mucosas. Recuerden que en NN Protect también contamos con productos naturales para el cuidado de la piel. Entonces es importante que también vayamos haciendo esos cambios y vayamos viendo la diferencia entre un producto que tiene nanotecnología y que tiene biodisponibilidad a un producto que huele bien, se siente bien, pero al final está intoxicando mi cuerpo. Nos dice que esto se debe de retirar, se deben de retirar medicamentos y suplementos que no son necesarios. Muchas veces pasa que sabemos que todos los productos que manejamos son muy buenos y me los quiero tomar todos de un jalón, ¿no? O de una sola introducción. Y es importante ir introduciéndolos para ver cómo reacciona mi cuerpo. Entonces, aquí hace un punto muy importante que nos dice siempre y cuando no te lo hayan recetado. Si alguien ya te lo recetó por alguna función o por alguna cuestión patológica. Entonces, si nadie me lo recetó y nada más porque, o sea, vi algún video que dice que tomarme la ashwagandha es súper buena, pues me la voy a tomar, ¿no? Pero realmente es buena para mí. Es importante que aprendamos a identificar aquellos cuestiones estresantes para mi función digestiva. Hablando de reemplazar, este dibujo me gusta mucho porque muchas personas hablan de la comida chatarra y la comida natural, ¿no? Y por lo general es funcional, pero hay que ver qué tipo de reemplazo necesita mi cuerpo. Y aquí nos habla precisamente que hay, dependiendo del estado de salud y de los síntomas de la persona, es posible que sea fácil
que cambiemos ciertos alimentos o que identifiquemos ciertos alimentos que están siendo estresantes para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo me levanto y a la media hora que ya me tomé mi café y todo eso, no logra despertarme. Y todo el día me siento cansado y me duermo y siento que no descanso y siento, o sea, ya tenemos que encontrar aquel estresante o aquel factor estresor que está provocando una disrupción en mi cuerpo. Y nos dice, como el ácido del estómago, las bilis y las enzimas digestivas son parte del metabolismo, muchas veces estos ciertos alimentos o componentes hacen que se disminuyan. Entonces, por eso empiezan todos los síntomas digestivos. Náuseas, diarreas, estreñimiento, reflujo, acidez. Ahorita estamos teniendo una crisis sanitaria por laringitis o faringolaringitis, por quemaduras de primero y segundo grado a nivel interno por el reflujo, precisamente por el ácido, que muchas veces no nos damos cuenta, porque como estamos dormidos, el ácido sube, quema, y para cuando yo me despierto ya siento cierta ronquera, cierta garraspera en la garganta, y digo, seguramente me voy a enfermar. Seguramente es el aire acondicionado, seguramente es el ventilador. Y no pensamos por unos segundos que pudiera ser el ácido de nuestro estómago que está subiendo por la noche. Entonces es importante valorar desde ahí. ¿Qué me puede estar produciendo precisamente la disminución del ácido del estómago? O me la puede estar alterando, no solo disminuir el ácido del estómago, la bilis o las enzimas digestivas. Hablamos desde antibióticos, analgésicos, alimentos procesados, azúcares simples, harinas refinadas, estrés, sobre todo a nivel de la microbiota, que muchas veces me ha tocado pacientes no sé, me dicen, es que yo me levanto, me tomo un café, me voy a trabajar y ya desayuno casi a las 4 de la tarde. No, pues ya metiste en un estrés tremendo a tu microbiota porque pues nada más le metiste un ácido, que es el café, y la despertaste, la alteraste, pero no le diste alimento. Entonces todo eso nos empieza a precisamente estresar nuestro microbioma. Y también nos dice que puede ser producida de manera natural por enzimas digestivas, por ácido clorhídrico y sales biliares. Esto hablando de periodos de ayuno, ¿no? Si yo tengo un periodo largo de ayuno, empieza a haber una disminución de las enzimas, el ácido clorhídrico se está produciendo y empieza a calentarse un poco más dentro del estómago y las sales biliares se activan y se empiezan a drenar o quedar estancadas en la vesícula. Hablando de la parte de la reinoculación o reinocular, hablamos específicamente de probióticos. En esta parte, a mí me gusta mucho aclarar, porque no solo es meter el probiótico, sino entender que nuestras bacterias van a ser acorde al pH de nuestro tracto gastrointestinal. Si hablamos de una bacteria que vive en un medio ácido, que vive en un medio neutro, que vive en un medio alcalino, es importante proporcionarle las condiciones, ya que si yo no le proporciono las condiciones, la bacteria como tal es parte de mi cuerpo y se va a sentir agredida, entonces por ende va a atacar a mi mucosa, ¿sí? Y me gusta mucho ponerles esta grafiquita, porque en esta grafiquita podemos ver precisamente eso. Hay bacterias que son acidófilas y que van a estar por debajo del pH de 6. Hay bacterias que son neutrófilas, que van a estar por el pH neutro, que es de 7.35 a 7.45, algunas ligeramente ácidas, algunas ligeramente alcalinas, pero no llegan a entrar al estado de alcalinidad total o de acidez total. Y también vamos a tener las bacterias que son alcalinas o alcalófilas, ¿sí? Y que estas van a estar siempre por encima de este pH de 7.35.
Y una de esas bacterias que muchas personas, que quizás ustedes incluso tengan conocidos, la famosa Helicobacter pylori, ¿no? Que es, ya te dan un antibiótico, ya te dan otro, ya, y no logras erradicarla porque al final el antibiótico va a hacer que mi mucosa se vuelva ácida y ella es de un pH más neutro, pegadito un poquito más solo alcalino. Entonces se siente agredida y ¿qué pasa? Pues ella va a empezar a atacar también, solo se está defendiendo. Y nos dice que es la reintroducción de alimentos que nos van a ayudar a reequilibrar la microbiota. ¿Cuáles son estos alimentos que nos pueden ayudar? Pues todos aquellos que son alimentos altos en fibra, altos en aminoácidos y altos en cuestión de pH, ¿no? Que van a hacer este equilibrio. Uno de los buffer que a mí me gusta mucho utilizar, buffer es todo aquel que me va a ayudar a equilibrar. No me hace ni ácido, ni alcalino, ni neutro, me va a equilibrar. Y uno de los mejores buffers que yo manejo en la nutrición funcional es precisamente el jengibre. ¿Por qué? Porque me va a dar mucho aporte de fibra, me va a dar mucho aporte de aminoácidos y aminoácidos muy importantes que tenemos dentro del jengibre y aparte me va a ayudar como un buffer en cuestión del pH. Para la parte de la reparación, aquí entra donde ya empezamos a meter estos alimentos para identificar precisamente cuáles son los que le dañan al organismo y tenemos que en esta etapa lo que queremos es precisamente crear un entorno que apoye la parte de la reparación de la mucosa intestinal y que le produzca al paciente o en el caso de recomendarlo a la persona que yo se la recomiende, que le produzca un alivio. Ahorita tenemos muchas personas que comen y inmediatamente después de que comen entra una fatiga tremenda por la falta de oxigenación. Entonces el jengibre es importantísimo en esa función. Nos dice que también en esta etapa nosotros debemos de fomentar la reparación de las células intestinales y la mucosa. Vamos a reducir la inflamación y vamos a ayudar a nuestro microorganismo o nuestro microbioma a encontrar un hogar feliz, lo que les decía, al final de cuentas, el Helicobacter pylori es parte de nuestro microbioma, ¿sí? Es el que nos ayuda a precisamente sacar las vitaminas y los minerales de la fibra. Si no saca las vitaminas y los minerales porque nosotros lo estamos agrediendo, pues vamos a empezar a tener deficiencias del cromo, del hierro, del zinc, del magnesio, del potasio, del sodio, de todos estos microelementos que son funcionales para la célula. Porque así como nosotros le permitimos tener un hogar, él nos permite tener un equilibrio en cuestión de minerales y vitaminas. Entonces es importante que nosotros cuidemos esta parte. En esta parte nos menciona que hay que meter alimentos ricos en vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina D y vitamina E, así como el mineral o el zinc. Entonces les decía, desde la primera diapositiva que tenemos del jengibre, el jengibre nos aporta vitamina C y vitamina D ya del que tenemos de NN Protect, pero de naturaleza ya trae algunas vitaminas y algunos minerales que le aporta la raíz y que a la hora que nosotros obtenemos el extracto, pues ya tenemos solamente esa parte y que aparte es más biodisponible y más funcional, porque también hay muchas personas que a la hora que comen la raíz les es muy irritante, porque trae ciertos componentes que lo que hacen es precisamente a la hora que ya se mezclan con los ácidos, lo vuelven todavía más ácido. A la hora que nosotros tenemos un producto de nanotecnología, siempre se los hago en hincapié, que es nada más que extraemos los principios fundamentales de la terapéutica. Y hablando de reequilibrar, que este punto es el que estamos haciendo todos el día de hoy, ¿por qué? Porque nos estamos capacitando en un medio en el que estoy buscando mi salud, estoy buscando mi tranquilidad, estoy buscando recuperarme, ¿sí? Entonces, para reequilibrarnos, nos dice que es muy importante nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Esto tiene un impacto importante y nos dice que va a influir en la parte de nuestro sistema digestivo y en la salud en general. Hay que tener un manejo del estrés,
hay que tener una calidad de sueño, hay que hacer actividad física y hay que mejorar nuestras relaciones. Que por eso les decía, esta parte del reequilibrio es lo que hacemos nosotros como comunidad, ya que todos estamos para apoyarnos, para crecer y para podernos mantener en un equilibrio físico y mental. ¿Sí? En esta parte no solo es importante el jengibre, siempre en esta diapositiva les recuerdo los otros que ya hemos visto, que es la cúrcuma, que me va a manejar los estados de inflamación, que es el Dreaming Deep, que me va a mejorar los estados de estrés y la calidad del sueño. Y tenemos la chía, que acuérdense que nos va a recuperar todas las mucosas. Entonces, hoy específicamente hablamos del jengibre, pero en esta etapa del reequilibrio, todos los productos son válidos y son importantes para poder tener una salud intestinal perfecta. ¿Cuáles son las principales alteraciones clínicas que nosotros vamos a identificar o diagnosticar a través del síndrome intestino permeable? Bueno, pues alergias alimentarias o alimenticias, intolerancias alimentarias o alimenticias, como la pueden encontrar en algunas literaturas, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, diabetes tipo 1 y tipo 2 y esclerosis múltiple, entre otras. Estas son las más comunes, más no quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Y hay una clave aquí que para nosotros en medicina funcional se ha vuelto un factor a favor y en contra. ¿Por qué? ¿Por qué a favor y por qué en contra? A favor, por lo que decíamos de reinocular, volver a reparar mi microbiota o mi microbioma, darle probióticos para que se recupere, para que tenga bacterias de alta calidad, pero el problema es que también hay muchas personas que actualmente hacen uso indiscriminado del probiótico, ¿sí? Que porque tal marca nos dice que el probiótico de 10,000 millones es mejor y lo puedes tomar sin ningún problema, y luego llega otra marca y te dice que no, que el de 30,000 millones y el de 30,000 billones y así, y al final del día hacemos un uso indiscriminado de estas bacterias y aunque son importantes para nuestro cuerpo, actualmente tenemos un síndrome de sobrepoblación bacteriana, ¿sí? Tenemos infecciones a nivel digestivo por esta cantidad de microorganismos que le metemos. Hacemos un ambiente más oportunista o un terreno más factible para los parásitos o para cualquier otro patógeno que pueda introducirse, porque al final pues, se va a sentir en comunidad, ¿no? Porque tiene una cantidad de bacterias impresionante. Y en la parte derecha les puse un dibujito donde vemos que el estrés, las toxinas, el tipo de alimento que consumimos ahora, los medicamentos, la ingesta elevada de patógenos, todas aquellas sustancias tóxicas para el hígado y que no tenemos la costumbre de hacer limpiezas hepáticas, pues nos truena tremendamente. Y hablando precisamente de la limpieza hepática, el jengibre es uno de los factores muy importantes para la reparación hepática y para la cuestión del drenaje hepático, ¿sí? Y pasando al tema que más nos gusta, digo, nos gusta mucho la capacitación, pero también nos gusta saber qué y cómo se lo voy a dar a mi paciente, ¿verdad? O a la persona que yo se lo recomiendo. Las 3 R's pueden ir por separado en etapas o dependiendo, como lo decía una de las diapositivas, del estado de salud del paciente, podemos manejar las 3 al mismo tiempo, digo las 5, perdón, al mismo tiempo. Si yo voy a manejar las 5 R's al mismo tiempo, mi dosis, porque aquí no se las puse, mi dosis de jengibre va a ser de 10 a 20 gotas según la tolerancia del paciente, ¿sí? Si con 10 él ya siente este beneficio, nos quedamos con 10. Si con 10 siente que todavía le falta, le subimos a 15 y si no, nos vamos a 20. O podemos darle una distribución de las 20 gotas en 3 tomas al día
para que en cada comida, después de cada comida, pueda tomarse el jengibre y sienta esta protección que tiene para la mucosa intestinal. Pero ya empezando por etapas separadas, en la parte de retirar los alimentos o todas aquellas sustancias tóxicas para la mucosa, iniciamos con una dosis de 10 a 20 gotas por la mañana en cuestión del adulto. Si hablamos del adolescente, vamos de 7 gotas por la mañana, y en el pediátrico de 6 a 10 años, de 2 a 5 gotas por la mañana. Es muy raro que utilicemos el jengibre en los pediátricos, hablando del lactante, el lactante mayor y el lactante menor, porque todavía su acidez o su mucosa no está muy bien equilibrada, no porque sino porque su mucosa todavía es muy ácida. Por eso es muy común encontrar en los pequeñitos este reflujo y estas intolerancias precisamente a las fórmulas o a los lácteos. Si hablamos de la etapa de reemplazar, hablamos que le vamos a dar 8 gotas cada 12 horas al adulto, al adolescente le vamos a dar 10 gotas por la mañana y al pediátrico 5 gotas por la mañana. Si hablamos de la reinoculación, que ya hablamos de la introducción de precisamente del microorganismo o de los probióticos, vamos a darle 5 gotas cada 8 horas para estar tratando de equilibrar el pH y aportarle aminoácidos que van a nutrir a las bacterias. Hablando del adolescente, le vamos a dar 7 gotas cada 12 horas. En el pediátrico, de 2 a 5 gotas por la mañana. Si hablamos de la etapa de reparación, vamos a meter de 7 a 10 gotas cada 12 horas en el adulto. En el adolescente vamos a meter de 5 a 7 gotas cada 12 horas. Y en el pediátrico, de 2 a 3 gotas cada 12 horas. Hablando de la etapa de reequilibrio o la etapa de soporte o de sostén, o sea, también puede entrar la parte preventiva, vamos a dar de 10 a 20 gotas por la mañana en el adulto, 7 gotas por la mañana en la parte del adolescente o en la etapa del adolescente, y de 2 a 5 gotas en la etapa del pediátrico. Aquí les dejé 3 artículos que son muy interesantes en la cuestión del jengibre, porque siempre, digo, no nos toca en esta charla hablar de eso, pero siempre nos preguntan mucho qué pasa con las personas que tienen hipertensión, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que tienen tratamiento anticoagulante? ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que tienen gastritis? En estos 3 artículos nos hacen mención precisamente de todo esto. Las personas que tienen hipertensión se ven un poquito afectadas por la cuestión de la toma del jengibre, pero no por el jengibre como tal. De hecho, en este hay un artículo que nos habla precisamente del tratamiento de la hipertensión a base del jengibre. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Mantenernos con una dosis de 5 a 7 gotas una vez al día, porque le va a favorecer. Lo que pasa es que el jengibre, al ser un antiagregante plaquetario, lo que hace es que la sangre lleve mayor flujo, y al llevar mayor flujo, el corazón lo resiente más y entonces va a tener que bombear más. Hablamos de volumen. Por eso es que vemos un poquito incrementado, porque ya por patología el paciente trae una cuestión cardíaca, pero no es precisamente que el jengibre produzca un estado de hipertensión. Hablando de los que tienen un tratamiento de antiagregantes o anticoagulantes, sí se recomienda no meterlo porque va a potenciar el efecto de estos medicamentos, ¿sí? Porque al final del día, como es un antiagregante plaquetario y lo que damos como un anticoagulante tiene la misma función, entonces se va a potenciar más, siempre y cuando el paciente tenga un riesgo de sangrado. Si ya contamos con un riesgo de sangrado, yo les recomendaría que se esperen un poco a que tengamos la reparación. Recuerden que les dije, tenemos la cúrcuma, tenemos la chía, tenemos el Dreaming Deep, que nos pueden ayudar a ir mejorando la mucosa, y después ya podemos ir reintroduciendo el jengibre. Y en la parte de la gastritis vas a tener un efecto benéfico. Lejos de perjudicar al paciente, acuérdense que les dije que es un buffer que nos va a equilibrar la parte del pH.
Entonces, lejos de incrementar la acidez, la vamos a mejorar. Entonces, esas serían las contraindicaciones que de repente encontramos con el jengibre. ¿Dudas, Daniel, que tengamos por ahí en el chat? Mira, la cantidad recomendada del jengibre no alcanza la dosis de administración que nos pide como dosis única, porque normalmente las vitaminas y los minerales los manejamos por una dosis estándar recomendada. Recuerden que no son suplementos, son complementos alimenticios que me van a mejorar la calidad del paciente, ¿sí? Pero nosotros en nuestro frasco tenemos que tiene 400 unidades internacionales de vitamina D3 y recuerda que normalmente se recomienda de 1000 a 4000 unidades internacionales dependiendo del estudio bioquímico que le hagas al paciente, ver si tiene deficiencia o si tiene exceso, porque eso es importante identificarlo y eso solo lo identificas por bioquímicos. Sí lo puedes tomar e incluso nosotros lo mandamos, pero depende del estado del paciente. Lo que pasa es que yo siempre lo acompaño del Dreaming Deep. Entonces, toda aquella energía que me pueda provocar el jengibre, sí me la va a provocar, pero me la va a provocar para reparación, ya que el Dreaming Deep lo que nos va a hacer es la inducción del sueño. Entonces, como tal, si por algo provocar en mi paciente mucha energía, con el Dreaming Deep lo que hago es inducirlo al sueño para que esa energía se enfoque en la reparación hepática y en la reparación de la mucosa gastrointestinal. Para bajar de peso, yo te recomiendo que hay que ver también la parte endocrina, ver si no hay una alteración endocrina, ver cuál es el factor estresante, pero normalmente mandamos 7 gotas cada 8 horas para el control de peso. Lo que hace es, acuérdate que hablábamos de la parte de que es un buffer y que nos va a trabajar sobre la alcalinidad o la acidez que tiene el intestino. Entonces, al regular el pH, le devuelve su hábitat natural al Helicobacter pylori y por ende deja de tener una agresión hacia tu cuerpo. Porque te recuerdo y te menciono nuevamente que el Helicobacter pylori es parte de tu flora intestinal. Claro que sí, mira, acuérdate que la primera es retirar. ¿Qué vas a hacer? Vas a retirar todos aquellos tóxicos que ya conocemos todos, ¿no? El refresco, las azúcares en generales, los productos enlatados, toda la comida chatarra, las harinas, sobre todo harinas refinadas. Eso es lo primero que vas a hacer. Después de eso, acuérdate que entramos en la etapa donde vamos a reintroducir o la parte donde vamos a ver estos factores en los cuales, ¿qué haces tú? En esa parte, lo que tú vas a hacer es precisamente buscar un equilibrio en el paciente de, ok, ya te retiré por 21 días tus alimentos, ahora vamos a meter el azúcar. Ok, ¿cómo te sientes con el azúcar? ¿Cómo te sientes con las harinas? No, es que sabes que como azúcar y me inflamo. Ah, ok, ya vimos que es un agresor en tu cuerpo, porque no en todas las personas pasa lo mismo. Les decía, por muy sano que parezca, un brócoli nos puede mandar un paciente al hospital, ¿sí? Hablando específicamente de un trastorno tiroideo. Hay que ver porque hay alimentos que tienen, son altos en yodo y esos hay que retirarlos del paciente. Luego después vas a reinocular. Cuando hablas de reinocular en el paciente, hablas de darle probióticos. Específicamente esa etapa nos dedicamos a ver la parte de la flora intestinal, el microbioma, ¿sí? Una vez que nosotros corregimos el microbioma, incluso hay pacientes que los desparasitamos, ¿sí? Mandamos a hacer estudios bioquímicos donde hacemos un coproparasitológico, vemos qué tipo de bacterias trae, damos el medicamento adecuado para que esas bacterias salgan y damos el probiótico. Ya que tú regeneraste o repoblaste con una bacteria buena o una flora intestinal sana, vas a ahora sí tener un reequilibrio, ¿sí? Donde tú vas a poder equilibrar a tu paciente. Perdón, me brinqué una que es la reparación. En la parte de la reparación, que yo les decía, ahí podemos meter la chía, podemos meter la recuperar tu mucosa gastrointestinal. Recuerda que la mucosa gastrointestinal
va desde la boca hasta el ano y que las patologías las vamos a dividir desde lo que es gástrico, de lo que es, perdón, desde el esófago, la parte del estómago, que es lo gástrico, y la parte de intestino, que hablamos intestino grueso e intestino delgado. Todo eso lo tienes que valorar. Ya que tienes toda esta valoración, ya que reparaste la mucosa, ahora sí nos vamos a la parte preventiva o la parte de reequilibrar o la parte de equilibrio, que era donde les comentaba que hay que manejar lo que es el estrés, la actividad física, la calidad del sueño y toda esta parte de nuestra convivencia social, porque muchos, y me incluyo, nos dedicamos mucho a trabajar, 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 y dejamos de lado el descanso, la convivencia, ¿sí? El desconectarme de la parte laboral y dedicarme también a la parte social. Entonces, realmente vemos las 5 R's, es una medicina integral, se considera o se maneja desde la medicina funcional. Espero que haya quedado claro, si no, con todo gusto aclaramos. Sí, sí la puedes aplicar. De hecho, mira, yo en lo personal, cuando me la tomo en la mañana, se la echo a mi licuado verde. Sí, en vez de ponerle un trocito de jengibre, yo agarro mi gotero, se lo pongo a la licuadora y lo hago con toda mi mezcla de mis plantas, ¿no? De mis hierbas que le pongo. Y también lo puedes hacer en té e incluso se lo puedes poner a las ensaladas. Pero lo ideal sería sugerirlo en la mañana para que ya cubra el intestino, digamos, y esté ya en función, en protección, digamos, ¿verdad? Del patógeno. Exactamente. Sí, exactamente. De hecho, cuando lo das como terapéutico, lo das en un poquito de agua, que vaya solo, para que entre como un buffer y luego ya puedes introducir cualquier alimento. Pero muchas personas que lo toman como preventivo, lo toman en té o lo toman en el licuado o se lo ponen a las ensaladas o algunos guisos, lo puedes utilizar. Mira, yo te recomiendo que no lo des porque te digo, es un antiagregante plaquetario natural y podrías estimular un poquito más, no que estimules el sangrado, sino que no vas a permitir que se forme el tapón, que es el tapón plaquetario. Normalmente, para que haya una cicatrización, entra primero el fibrinógeno, hace precisamente como si fuera un taponcito y luego entra la plaqueta a reforzar y entonces ya se empieza a hacer lo que llamamos tapón plaquetario. El jengibre realmente no permite que pase eso. Entonces yo te recomendaría que primero atiendas el sangrado y luego ya le des esto para la reparación de sus mucosas. No, los puedes tomar a la par, más no recomiendo yo que vayan mezclados, aunque recordemos que el jengibre y la cúrcuma vienen de la misma familia, por eso los dos son antiinflamatorios, son antiagregantes plaquetarios y nos ayudan para cuestiones similares. Nada más que es como por decir, yo me apellido Gómez y quizás mis primos se apellidan Pérez, ¿no? Pero somos de la misma familia. Cada uno tiene una pequeña variación donde hace su función diferente, pero sí los puedes mezclar porque realmente tienen compuestos muy similares. Primero el probiótico y luego le das el jengibre. Sí, doctora, buenas noches. Exactamente la pregunta es la siguiente. Normalmente cuando aparece la bacteria, el tratamiento normal es enviar antibiótico muy fuerte, creo que es por más de 5 a 6 meses, y el paciente debe someterse también a una dieta rigurosa. La pregunta mía es si en el caso que el paciente tenga Helicobacter pylori, no necesariamente tiene que tomar antibiótico, podemos nosotros con nuestros productos como el jengibre, la chía, la cúrcuma, tratarlo como hacer un reemplazo de ese antibiótico o necesariamente hay que darle antibiótico. Porque veo que tú estabas diciendo, doctora, que esa bacteria era también necesaria en nuestro organismo y se supone que esa bacteria no es la que produce el cáncer gástrico. De hecho, no solo produce el cáncer gástrico, tenemos muchos estudios científicos que nos hablan de la cuestión de la producción de el terreno para la diabetes,
pero por lo que les comentaba, al final del día es parte de nuestra flora intestinal y si yo no le doy un hábitat adecuado o no le doy el alimento a esta bacteria, ¿qué va a pasar? Pues ella va a buscar su alimento y va a migrar hacia otra parte que quizás no es el hábitat ideal. No te recomiendo que suspendas el antibiótico. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando la bacteria se siente agredida, va a haber algo que llamamos proliferación bacteriana, o sea, se va a multiplicar. Es como por decir, tú me atacas, entonces yo voy a traer a 30 más, voy a fabricar a 30 más. Entonces el antibiótico lo que te va a hacer es, sí la va a eliminar, a lo mejor no todas por completo, pero al aportarle a la par el jengibre, lo que estás haciendo es darle un medio para que pueda vivir en sus condiciones y ya no tenga esta necesidad de proliferación. Entonces yo te recomiendo que sí le dejes su antibiótico, pero se lo des en conjunto. Acuérdate que en realidad estos no son medicamentos, son complementos. Yo los uso a la par de quimioterapias, radioterapias, ¿sí? De antibióticos, de medicamentos de cortisona, o sea, corticosteroides. Yo los uso a la par de su tratamiento, utilizo estos productos, nunca quito. Acuérdate que también en las 5 R's nos los dice, hay que quitar todos los medicamentos que estén dañando al organismo, siempre y cuando no hayan sido recetados. Si son recetados son porque tienen un fin. Y lo único que yo voy a hacer es complementar para proteger mi mucosa. Ahí te recomendaría que también utilices la chía, ya que la chía, al tener la mucina, ¿sí? Lo que hace es proteger precisamente la mucosa de esta agresividad del antibiótico. Realmente sí lo podrías hacer, pero son dosificaciones que hay que manejar según el estado de salud del paciente. Por eso es que yo te recomiendo que realmente lo uses como complemento más que medicamento. Te puedo decir, yo tengo tratamientos de esclerosis múltiples tratados con cúrcuma, en la cual el paciente sigue acudiendo a sus tratamientos. El médico ha visto más avance a partir de que metemos la cúrcuma, sí, mucho más, pero en realidad no quitamos tratamientos. Acuérdate que no somos un medicamento, somos un complemento que lo que hace es beneficiar el funcionamiento de la célula. Y si la célula funciona, por ende tiene la capacidad de autocurarse. No lo hace el medicamento, lo hace la célula. Ok, doctora, gracias. Sí, sí existen. De hecho, actualmente se ha hecho más estudio precisamente por este tipo de diagnósticos. Se hace en excremento, ese se hace una sola vez en la vida, o es lo recomendado hasta ahorita lo que tenemos, ¿no? Quizás avanza la ciencia y nos dice, no, hay que hacerlo cada determinado tiempo, pero hasta ahorita se hace una vez en la vida, se hace por medio de excremento, lo analizan y ya te dicen qué tipo de bacterias son las buenas para tu organismo, porque eso también es importante, no para todos es lo mismo que encontramos en el mercado. Acuérdate que la cándida también es parte de nuestro microorganismo, pero ¿qué pasa? La cándida se alimenta de las azúcares, de la glucosa, ¿sí? El jengibre, cuando entra a la parte del hígado, tiene una producción de aminoácidos que lo que hacen es estimular al páncreas para que secrete insulina y por ende llevan los niveles de glucosa. Por lo tanto, cuando tú regulas los niveles de glucosa en sangre, la cándida se mantiene haciendo su función y no empieza a haber una proliferación. Entonces, realmente ese es el mecanismo por el cual te ayuda también a la candidiasis. A todo. Porque acuérdate que no podemos meter, por ejemplo, yo no le puedo poner un aditivo de decir, le voy a poner vitamina C, vitamina D, vitamina K, o sea, todas las vitaminas se las voy a poner, porque tiene que hacer una síntesis. Si no hace esa síntesis a partir de la nanotecnología, pues tienes un producto de baja calidad, porque vas a absorber el jengibre, pero no sus complementos que le estás poniendo. Es también en la vitamina D y en la vitamina C. Sí, una última pregunta. Adelante. Escúcheme, doctora, ¿cuál es el tiempo promedio recomendado para tomar jengibre? ¿Hay que tomarlo de por vida o hay que tomarlo en una reparación celular de 3 a 6 meses?
dependiendo también del paciente. Pero ¿cuánto es el periodo mínimo para tomar el jengibre? Mira, yo te recomiendo que un periodo mínimo para que tú tengas un efecto respuesta es de un mes. Mínimo un mes. ¿Lo puedes tomar de por vida? Sí, porque acuérdate que entra dentro de la clasificación de superfood. Y los superfood son estos nutrientes que te van a estar aportando al día a día una reparación celular. Y acuérdate que lo veíamos con la cúrcuma en la parte de la inflamación. Dime qué día tú no tienes procesos de inflamación en tu cuerpo. Desde lo que dormiste, comiste, desde con quién conviviste, de toda esta parte, acuérdate que nos va a producir una inflamación. Entonces, los superfood realmente te aportan, por eso se dan en pequeñas cantidades, te aportan una reparación día a día. No tiene contraindicaciones de que lo tomes de por vida, en realidad, pero yo siempre recomiendo que la complementación o la suplementación no vaya por mucho tiempo. Tienes una gran variedad para irle cambiando a tu cuerpo y que no se adapte, que no se haga también flojo, porque acuérdate que luego entra este síndrome en el cual entra el síndrome de parálisis celular, que deja de producir nutrientes o deja de producir sustancias porque tú se las aportas todo el tiempo. Sí, esa parálisis celular es precisamente por darle mayor suplementos o complementos alimenticios al cuerpo. Sí, por eso si te acuerdas en una de las R's nos Sí. menciona precisamente quitar todo el exceso de suplementos y de medicamentos que no son necesarios para mi cuerpo. Sí, si yo ya le di una saturación, porque te digo, estos son microelementos que los puedes ir cambiando. Por ejemplo, no quiere decir que se lo doy una vez en la vida y ya nunca más se lo doy. No, se lo doy por un tiempo, lo dejo descansar, le doy algún otro complemento que vaya enfocado a otra célula o a otra función de la célula y después se lo puedo volver a dar, porque al final del día, como te decía, todo el tiempo estamos pasando por procesos de inflamación celular. De hecho, el simple hecho de nosotros estar ahorita frente a esta pantalla, estamos radiando nuestro cuerpo. El hecho de tener el foco prendido, ya estamos radiando nuestro cuerpo. El hecho de salir a la calle y respirar todos los contaminantes que hay, estamos contaminando nuestro cuerpo. Entonces, realmente, por eso te digo que no hay un efecto secundario en cuestión de que se lo des por un tiempo prolongado. Lo ideal es que no lo manejes así, porque tienes cúrcuma, porque tienes el citrus, que también tiene vitamina C y que te va a ayudar a drenar el organismo. ¿Sí? Entonces tienes más complementos y que yo espero que ya pronto nos dé la buena noticia, Daniel, de que ya tenemos el omega 5, que también es increíble para el cuerpo. Entonces poco a poco vamos a tener más nutrientes que le vamos a estar pudiendo aportar a nuestro cuerpo y poder tener una variación mayor. Sí, muchísimo. La verdad es que yo lo utilizo en las limpiezas hepáticas o en limpiezas de hígado y vías biliares. Lo utilizo muchísimo. Porque muchas veces las personas hacen una limpieza hepática sin primero haber desinflamado el hígado y haber desinflamado la vesícula junto con sus conductos. Y el jengibre y la cúrcuma me ayudan a precisamente a quitar el endurecimiento del hígado, de la vesícula y de los conductos. Por eso es que de repente las limpiezas hepáticas terminan con el paciente en el hospital, porque primero no le diste un tratamiento para ablandar estos tejidos y cuando los cálculos empezaron a moverse, pues provocaron más inflamación. Entonces imagínate un tejido ya inflamado más el movimiento del cálculo, lo inflama muchísimo más. Ahí te recomiendo que metas una cápsula de cúrcuma en la mañana y una en la noche y el jengibre lo metas por 7 gotas cada 8 horas para que te dé un buen aporte a la cuestión de la inflamación. Pues te agradecemos mucho, Susana. Nuevamente nos quedó muy claro, muy profundo. La verdad es que era el producto que desconocía yo creo que más y me queda muy, muy claro que va a entrar en mi lista ahí también de los próximos a tomar. Y lo vas a ver, Daniel, porque incluso tenemos en el naturismo manejamos un libro que se llama Intestino Sano, Piel Radiante. Entonces, muchas veces nos vemos avejentados porque tenemos una
una mucosa intestinal intoxicada. Entonces, Pues muchísimas muy gracias. bien. Nuevamente, gracias a todos por que participaron. Tuvimos 37 participantes, les agradecemos mucho y les vamos a hacer llegar la liga con esta y las otras capacitaciones para que tengan acceso y podamos ir repasando ahí las clases. Muy buenas noches a todos. Susana, muchísimas gracias. Nuevamente nos queda Muchas muy gracias a claro todos y por estar gracias por aquí. tu tiempo. Que pasen muy Gracias, buenas feliz noches. noche. Buenas Gracias, noches. Que feliz tengan noche buena para noche todos. todos.